Hola a todos, bienvenidos al canal de Mundo Vital de nuevo. Hoy estamos acá con la doctora Gina Guayacán. Ella es pediatra y es máster en medicina alternativa. Y hoy vamos a hablar de un tema que es una de las enfermedades y patologías de consulta más frecuente en pediatría, que es el asma. Nosotros constantemente recibimos en la farmacia o en nuestras redes sociales preguntas de mamás como no, le he dado de todo a mi hijo y sigue con asma, ¿qué le puedo dar de medicina alternativa? Entonces, bueno, qué mejor que los expertos como la doctora para que nos hable del tema, nos resuelva todas esas dudas que se generan en casa. Bueno, sí es cierto, el asma es una patología muy frecuente. De hecho, yo ya tengo pues 14 años de experiencia y te comento que hace 14 años cuando inicié mi práctica no era tan frecuente ver asma. Hoy en día es muy frecuente, no hay día en el que tú no veas 4 o 5 niños en una jornada que tengan diagnóstico de asma y de rinitis alérgica, que generalmente vienen de la mano. Okay. Entonces, pues primero, digamos que es el asma. El asma es una enfermedad inflamatoria de las vías respiratorias. Las vías respiratorias se pueden obstruir por 3 mecanismos. El primero, que se llenen de moco. Te das de cuenta que las vías respiratorias son una manguera que se van ramificando y por allí va pasando el aire que entra y que sale de los pulmones. Si lo obstruyes con moco, no va a pasar el aire. Si la manguera se cierra, que se llama broncoconstricción, tampoco es fácil que entre el aire o que salga. Y además, si el cuerpo de esa manguera se inflama, también es muy difícil que entre o salga el aire. En las vías respiratorias, por un virus, por elementos del ambiente como el polen, como el frío, como el polvo, como los olores, pueden tener reacciones inflamatorias que hacen que se inflame la pared, que produzca moco y además que se contraiga el bronquio, el músculo del bronquio. Entonces allí es donde empiezan los síntomas, donde los niños empiezan a presentar síntomas. Digamos, estamos hablando de la mamá, ¿no? Exacto. Entonces, ¿cómo una mamá puede identificar que su hijo puede estar empezando con síntomas de asma? Bueno, el diagnóstico de asma se hace después de los 5, entre los 5 y los 8 años de edad con exámenes específicos que nos muestra que la capacidad del pulmón para reservar el aire se encuentra disminuida y lo mismo la función de los bronquios. Esto se hace con una oscilometría a partir de los 5 años o con una espirometría o curva flujo-volumen que se hace a partir de los 8 años dependiendo del sitio donde nos encontremos, si tienen los equipos especiales, hay algunos sitios que no tienen el chaleco especial para ponerle al niño, entonces todo varía. Pero clínicamente el diagnóstico se hace por los síntomas. Los síntomas pueden verse desde muy pequeños, pero como te digo, el diagnóstico, el nombre y el apellido se pone a partir de entre los 5 y los 8 años, dependiendo de la disponibilidad que tengamos para hacer los exámenes que se necesitan. Okay. ¿Y cómo se manifiestan? Generalmente después de un episodio viral. Niños que han hecho o una neumonía o una bronquiolitis o han hecho de pronto una bronquitis y después de ese episodio siguen con tos y la tos no pasa. Uno espera o clínicamente estamos esperando que la tos permanezca entre 15 a 20 días después de un episodio viral y esta tos no resuelve. O también podemos ver que el niño hace una gripa, las famosas rinofaringitis virales, las hace cada 2, cada 3 meses y sigue con tos. Permanece asintomático, o sea, está bien durante 1 o 2 semanas y vuelve y se enferma y esa tos permanece por 2 o 3 meses, vuelve y se mejora por una semanita y así, que es por lo que consultan las mamás. El tratamiento de ese cuadro, que llamamos síndrome sibilante postviral, es muy similar a las, prácticamente es idéntico, porque tienen los mismos síntomas. Pero esas sibilancias es una tos que genera como un sonido. Sí, existen entonces varios síntomas. El primero, puede haber, el abanico es muy grande y también depende de la edad y de la condición del niño. Por ejemplo, niños que se fatigan. Entonces, una de las causas de la fatiga puede ser el asma, puede haber muchas, pero una de ellas puede ser la fatiga, puede ser el asma. Dolor en el pecho, puede ser otro síntoma de asma. Y se ve sobre todo en los niños más grandes que previamente no han hecho síntomas respiratorios muy floridos, como decimos en medicina. Otro síntoma es la tos permanente, esa tos es de día, es de noche, tose cuando corre, cuando hace ejercicio, cuando ríe, cuando llora, es otro síntoma. Y se escucha durante la respiración, sobre todo en las crisis asmáticas, un silbido, es un pequeño pitido, un pitico que se denominan sibilancias. Bueno, tú dices que se diagnostica a los 5 años. ¿Cómo hace? Se puede. O sea, ¿se puede prevenir? ¿Cómo?
si de pronto... No, el tratamiento se da. O sea, una vez el paciente está sintomático y tiene 1 añito de vida, 2 años de vida y tenemos el diagnóstico del síndrome sibilante posviral que a futuro puede tener ya el nombre y el apellido de asma, el tratamiento se inicia porque es un proceso inflamatorio que tiende a cronificarse si no lo intervenimos rápidamente. Además, el asma tiene algo muy importante que hace crisis. Y las crisis hay que saberlas manejar de manera oportuna, de manera eficaz, con el fin de evitar una hospitalización y especialmente que esa hospitalización sea en una unidad de cuidado intensivo. Cada crisis deteriora más la función del pulmón. Y además esta es una enfermedad que tiene una característica social muy importante, tiene unas consecuencias sociales muy importantes. Son niños que tienen que quedarse en casa. Como deben recibir su manejo con inhaladores, debe quedarse un adulto en casa que seguramente trabaja y va a perder horas laborales. Van a perder horas de estudio los niños también, ¿no? Y además pierden el tiempo de juego. En lugar de estar en una cama recibiendo un inhalador, deberían estar jugando o estar en el colegio aprendiendo. Claro, pierden calidad de vida. La calidad de vida se ve muy afectada por el asma. Tanto del niño como de los papás. Por eso es muy importante identificar los signos precozmente, conocer el manejo de crisis con los medicamentos de rescate y dar con mucha rigurosidad los medicamentos controladores que ordena el médico. ¿Y cómo identificar que la crisis? Es simple. Generalmente el niño comienza con tos, una gripa normal, pero ya la mamá o el papá o quien cuida al niño identifica estos síntomas que sabe que la tos va en aumento, la tos es seca, algunas veces la tos suena como la de un perrito, nosotros le decimos tos quintosa o tos perruda, esa hay que identificarla también y hay que consultar inmediatamente porque el manejo necesita otros medicamentos adicionales y de manera intrahospitalaria, o por lo menos en un servicio ambulatorio de urgencias. Se escuchan las sibilancias, puede tener cianosis, o sea, un bigotico que sale alrededor de la boca de color morado, la piel se pone moradita, y ya en los casos donde la crisis está avanzando, hacen dificultad respiratoria. En los más pequeñitos se puede ver que la nariz aletea. Yo les pongo el ejemplo así de los papás, la naricita se mueve así al respirar, eso no es normal. Cuando se ven las costillitas al respirar que se hunden, eso tampoco es normal. Cuando se hunden los músculos del abdomen al respirar, eso tampoco es normal. En los niños pequeñitos, en los menores de 1 año que respiren más de 60 veces en 1 minuto, tampoco es normal y se debe consultar de inmediato. De hecho, deben iniciar el esquema de crisis en casa, si ya lo conocen, si ya se los han formulado, sin miedo, sin autorización médica, inician el esquema de crisis con inhalador. Y si en las primeras 2 horas el niño no ha mejorado o se ha deteriorado, deben consultar de inmediato urgencias. Digamos, ¿cuáles son esos factores de riesgo para desarrollar, digamos, asma en edad escolar? Hay muchos factores. Primero, la exposición a los estados virales, que todo niño que está en guardería pues se enferma de una manera más seguida y sobre todo antes de los 5 años que todavía no está totalmente desarrollado el sistema inmune. Segundo, factores ambientales. Lo más importante, la exposición al cigarrillo. Y aquí también quiero hacer énfasis en esto. Si el niño es fumador, el niño seguramente va a tener síntomas respiratorios que probablemente pueden desencadenar o que pueden estar involucrados en un cuadro asmático. Niños fumadores cuando los papás en su casa fuman. Totalmente. Ese es el que más se afecta. Ese es el niño que más se afecta. Y fumar no es que el niño tome el cigarrillo, lo prenda, inhale y luego expulse el humo. No. Si papá, mamá o alguno de los cuidadores del niño son fumadores, así sea en la oficina, así sea en el trabajo, así sea de manera recreativa en la esquina de la casa, la nicotina queda impregnada en el cabello, en la piel, en la ropa del adulto y el niño inmediatamente se convierte en fumador. La nicotina tiene la particularidad de paralizar los cilios, son como unos pelitos, le diría yo, unas fimbrias, que tienen las células del aparato respiratorio que son las encargadas de expulsar todos los elementos extraños que ingresan del ambiente, el polen, el polvo. Entonces, si tenemos paralizados esos cilios, pues va a ingresar el polen, el polvo, los ácaros, todo lo que se encuentra en el ambiente que nos puede desencadenar una reacción inflamatoria alérgica. Por eso es muy importante que no convivan con el fumador. Yo a los pacientes les digo en consulta, uno de los 3 se va de la casa, o se va el papá, o se va el cigarrillo o se va el niño. Escoge quién le firma el divorcio, porque es una recomendación 1A. Segundo, pues los otros factores ambientales como los olores. No es recomendable tener ambientadores, poner inciensos,
Tampoco perfumar a los niños, las colonias, los perfumes, sobre todo en los niños que además cursan con rinitis alérgica, les empeora el cuadro respiratorio, los cambios de temperatura, hay que tener mucho cuidado, sobre todo en los niños que son muy sensibles al pasar de frío a calor. El famoso chiflón de cuando que nombran las mamás cuando salen a la ruta. Ese también es el sereno, esos cambios de temperatura. Esos son los cuidados en casa, pero Sí. los niños no están todo el tiempo en la casa, van al jardín, al colegio. La mamá, ¿qué cuidados debe decirle al colegio o al jardín Si es cuando su hijo ya está diagnosticado con Bueno, asma? si el niño está diagnosticado con asma y es conocido que hace crisis de manera recurrente y se encuentra en tratamiento, es importante que la mamá le indique al colegio cuáles son los síntomas, los signos de alarma para identificar una crisis, que esté empezando una crisis para que la llamen y ella vaya y lo recoja al colegio. El colegio no está autorizado a suministrar ninguno de los medicamentos que reciben los niños, eso es responsabilidad pues, de los padres o de los cuidadores. De resto no se puede hacer nada porque imagínate, decirle que no lo lleve a la arenera, no se puede hacer. Sí, que no se junte con otros niños. No, es puede. imposible. Lo que sí es importante es que si el niño está empezando una virosis respiratoria, no lo lleve al colegio. Si está empezando crisis asmáticas, usted sabe que el niño se va a enfermar porque ya cada mamá o cada papá conoce a su hijo. Sabe que está entrando en crisis, no lo lleve al colegio porque seguramente 3 o 4 horas más tarde los van a llamar para que regresen por sus niños y han perdido 4 horas valiosas de tratamiento que pudieron haber hecho las inhalaciones con su medicamento de manera efectiva y oportuna. Además puede enfermar a otros niños también. Además, ¿no? si la causa de esa crisis, que generalmente lo es una rinofaringitis viral, está contagiando a otros niños. Y no hemos hablado de un tema muy importante que es el tema de la alimentación. Digamos Sí. que uno encuentra, y las mamás buscan mucho ahora por internet, ¿no? Sí, Entonces, es cierto. ¿qué debo comer o cuáles son las medidas en cuanto a alimentación para prevenir o durante el tratamiento del asma? Mira, Laura, en ese aspecto no hay un suficiente nivel de evidencia, pero la experiencia nos ha mostrado que los niños que tienen una alimentación saludable tienen menos síntomas y los síntomas que tienen son de menor intensidad y se enferman menos. ¿Cuáles son los alimentos que hemos visto relacionados con un aumento en la intensidad y en la frecuencia de los síntomas? El primero es el azúcar. El azúcar tiene puentes disulfuro que prácticamente son los que componen el moco. Entre más azúcar coma un niño, más moco va a producir. Y entre más moco produce, se le va a obstruir la nariz, más va a tener moco en el bronquio y pues obviamente más va a toser. Entonces la recomendación es 0 azúcar. Existen otras opciones en el mercado y lo mejor es acostumbrarnos a comer sin azúcar. Segundo, los elementos que tengan tartracina, todos los alimentos o las comidas, porque realmente no alimentan mucho. Las comidas que contienen tartracina aumentan la frecuencia y la intensidad de los síntomas. ¿Ellos cuáles son? La mayoría de los alimentos procesados. Todos los que tienen algún conservante o algún endulzante artificial. Siempre hay que buscar los alimentos que son los que contienen menos conservantes, menos endulzantes, porque hoy en día es muy difícil encontrar o tener disponibilidad de alimentos totalmente naturales y además que para muchas familias el costo de los alimentos orgánicos es un poco difícil de alcanzar. Yo creo que esto merece de pronto otro video donde nos Totalmente. enfoquemos solamente en los alimentos. Hablar de asma es para hablar 3 días por Sí. lo menos. Estos son tips pequeñitos para que la mamá para las tenga. mamás por lo menos tengan alguna idea de lo que pueden hacer en casa. Bueno, ya hemos hablado del tratamiento y que los inhaladores son muy importantes. Sí. Ahora hablemos qué otras alternativas hay para complementar este tratamiento. Hablemos específicamente de medicina alternativa, que tú eres pues, la experta. Me encanta la manera como has hecho la pregunta. Para complementar, miren, es muy importante que las familias que decían suministrarle o ofrecerle a su hijo un tratamiento alternativo a su niño, a su bebé, no suspendan el medicamento convencional asma. Y existen los medicamentos controladores que son para el uso de la crisis, los medicamentos de rescate que son para el manejo de la crisis. Y están los medicamentos controladores que son los que damos por
bastante tiempo, por un tiempo prolongado, para lograr la disminución de la inflamación, de la producción de moco y de la broncoconstricción, de la constricción del músculo en el bronquio. Entonces, con medicina tradicional china hay muchísimas opciones, manejado con dieta, con manipulaciones, con masajes y también con digitopresión o con acupuntura. La terapia neural también es útil, se puede hacer con digitopresión o con aplicación de procaína, pero esas aplicaciones con procaína no las hacemos en niños, pues es un método que es doloroso para ellos. Y también existe la herbolaria y también existe la homeopatía, que es la que yo utilizo, lo mismo que la medicina biológica, que básicamente son medicamentos de origen natural que están encaminados a controlar los síntomas, pero desde las características de cada individuo, de acuerdo a sus rasgos de comportamiento, de acuerdo a sus antecedentes, tanto emocionales como físicos, y de acuerdo a las características de los síntomas y de acuerdo a los factores que lo agravan, porque cada persona es diferente. O sea, si yo tengo aquí 5 niños asmáticos, todos pueden estar con salbutamol, budesonida, montelukast y otra cantidad de medicamentos, pero a cada niño, seguramente en homeopatía, les voy a tener que prescribir una sustancia totalmente diferente porque cada niño es diferente. Hablando de eso, digamos, de la individualización de cada niño, existen, digamos que en medicina alternativa se trata mucho las emociones, ¿no? La parte emocional del paciente, que además son en su mayoría la causa de las enfermedades. Definitivamente. Entonces, digamos, en el tema del asma en niños, o sea, ¿en qué medida influye el tema emocional, el ambiente en el que el niño está creciendo? En todas las enfermedades, Laura, tanto en el asma como en cualquier otra enfermedad, el aspecto emocional es uno de los desencadenantes o gatillos de las enfermedades. Entonces, si mi mamá es asmática, si en mi familia hay personas con rinitis alérgica, pues seguramente yo padeceré de asma, y cuando ocurra algún evento en la vida, como la muerte de una mascota, la separación de los padres, escuchar pelear a los papás, cambio de colegio, el bullying en el colegio, si de pronto los rasgos de personalidad del niño es que es un niño muy miedoso, muy ansioso, todo eso va a influir. Entonces, un niño miedoso ve una película de miedo, con contenido que no es adecuado para él, este terror, seguramente, y además lo están molestando en el colegio, no es descabellado que a los 4 o 5 días haya una epidemia de rinofaringitis en el colegio, y este niño, en lugar de hacer gripa, hace una crisis asmática. En la medicina integrativa, que es algo que también quiero aclarar, formulamos su salbutamol, la budesonida o el salmeterol más fluticasona, el montelukast, todo lo que el niño necesite. Pero además agregamos un medicamento que va a hacer que el niño emocionalmente se equilibre, y que además ese medicamento también es capaz de controlar los síntomas físicos, y eso es lo que hace que el niño se mejore más rápido. De hecho, la experiencia nos muestra que aquellos niños que pensamos que van a necesitar un año o un poco más de tratamiento continuo con medicamentos convencionales, muchas veces mejoran más rápido y se los podemos suspender de manera más ágil. O sea, podemos decir que con medicina alternativa podemos acortar el tiempo de... Totalmente. En una crisis pueden utilizar medicina alternativa también, pero por favor no suspendan el convencional. Por ejemplo, un niño que es mal geniado, que tiene tos, que tiende a ser seca, que empeora con el frío, con los olores, que es un niño celoso, que de pronto come mucho y que es delgadito, podríamos darle Nux Vomica. Pero el mismo otro niño que tiene tos de otra característica, que empeora con el frío húmedo, que además el niño es pasadito de peso, tiende a estar en sobrepeso, que es inseguro, que es miedoso, que de pronto también tiene estreñimiento, podríamos tratarlo con calcárea carbónica. Todos estos niños tienen salbutamol como medicamento de rescate, tienen controladores como un corticoide o un inhibidor de leucotrienos, de pronto otro tipo de medicamentos, pero además con medicina alternativa podemos darle una opción que va a ayudar, 1, a mejorar el carácter, 2, va a controlar los síntomas respiratorios que tiene, y 3, va a hacer que estos niños se enfermen menos y con menor intensidad. O sea, la clave de la medicina alternativa es, 1, nunca suspender el medicamento convencional, y consultar con un profesional que conozca muy bien del tema, porque no es solamente formular por formular, sino conocer muy bien al paciente, sus características físicas, su entorno emocional y su entorno físico, para darle la mejor opción y que tenga los mejores resultados. Listo. Bueno, doctora, muchas gracias, y estaremos ampliando cada uno de los temas de pronto en otros videos. Claro, con muchísimo
muchísimo gusto. Fue un placer.